nacional, por no decir internacional. Sabéis que se celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Y posiblemente, muy posiblemente, sea la fecha coincidente con el día en que Jesús entró en Jerusalén. Y por costumbre se le ha venido llamando la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús en Jerusalén. Y quiero que me acompañéis a la lectura de Marcos capítulo 11, versículos 1 al 19. Marcos 11, del 1 al 19. Vamos a ver cómo nos relata Marcos, aunque luego podáis leer cómo lo hacen el resto de evangelistas, tanto los sinópticos como Juan, que veáis cómo tratan este tema, ¿no? Pero Marcos le da una importancia interesante a todo lo que acontece en esos 3 días. Y he titulado este mensaje: Alégrate, tu rey viene a ti. Pasaje de Zacarías 9:9. Dice el versículo 1 de Marcos: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué estáis haciendo eso?, decid: el Señor lo necesita y enseguida lo envía de nuevo acá. Se fueron y encontraron un pollino atado frente a una puerta afuera, en plena calle. Entonces lo desatan. Algunos de los que estaban allí le decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho y le dejaron marchar. Traen el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos extendieron sus mantos en el camino, y otros ramas que habían cortado de los árboles las tendían por el camino. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás iban gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Entró en Jerusalén al templo, y después de mirar todo alrededor, como ya la hora era avanzada, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por si quizás encontraba algo en ella. Y al llegar cerca de ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dirigió la palabra diciendo: que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Llegan a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportase mercancías pasando por el templo. Y les enseñaba y les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo destruirle, pues le tenían miedo, porque toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Cuando cayó la tarde, salieron fuera de la ciudad. Fijaos que Marcos, en su dinamismo, en cómo escribe su evangelio de manera tan dinámica, señalando muy concretamente los tiempos en los cuales se producen todos los acontecimientos relativos al Señor Jesús. En esta ocasión se para a detallarnos pues 3 acontecimientos que hay, que son los que vamos a comentar muy rápidamente en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Perdón, no, ya, ahora, que no le he dado al play. Vamos a ver en un sentido mesiánico lo que relata Marcos en los versículos desde el 1 hasta el 11. Después veremos un sentido ético que tiene que ver con el relato de la higuera, y después vamos a ver un sentido profético que tiene que ver con el templo. Así que vamos a este primer sentido, que es el que os quiero explicar en esta mañana. Mirad el acontecimiento de la entrada de Jesús, que como digo, de manera común se le llama la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
aunque lo dejaremos simplemente con entrada, porque veremos el sentido triunfal, cuál era. Marcos nos detalla ahí en los primeros versículos, nos sitúa en un escenario que algunos habéis podido visitar, otros lo hemos visto en fotografías, ¿verdad? En el versículo 1, se acercaban a Jerusalén por Betfagé, que significa casa de los higos inmaduros, quedad con esta definición o con este sentido de la palabra. Betfagé significa casa de los higos inmaduros, ¿vale? Porque tiene relación con lo que después se va a mencionar. Y Betania, que era la casa la aldea donde vivían 3 personas que conocía a Jesús, ¿quién vivía en Betania? Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Estos 3, entre otros, mucha gente. Pero bueno, era el lugar donde Jesús había ido frecuentemente, que significa Betania, en este caso, casa de las citas, un lugar donde eran lugares de reunión de varias personas. Nos relata además todo lo que ocurre con el pollino, con la característica de que tiene que ser un pollino montado por vez primera, que nadie tiene que haber usado ese pollino, un hijo de asna, que va acompañado en esa procesión, en esa entrada junto con su madre, con la madre del pollino, con el asna, porque era un pollino joven y posiblemente al no haber sido montado por ninguna persona, pudiera de algún modo, gracias Andrés, pudiera de algún modo haberse despistado el pollino y hacer lo que no debía, ¿no? Por eso va acompañado de la madre, ¿no? Y solemos decir, aquí está la primera cosa, Jesús no entró en un caballo, en un corcel blanco, para derrotar al Imperio Romano, ¿verdad? No vino en un sentido político a vencer y a derrocar al César de su lugar. No vino en un caballo montado. Pero si echamos mano del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que muchos nobles, muchos monarcas, entraban a las ciudades montados en asnos, ¿no? De manera que no era algo tan extraño ver a un monarca montado en un pollino. Pero en esta ocasión, el sentido de que Jesús fuera montado en un pollino que nunca nadie había montado, y ahí lo postilla bastante bien Marcos, era el destacar. En primer lugar, el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, pero en segundo lugar, destacar la humildad de Jesús. Acompañadme a Zacarías, porque Zacarías lo detalla bastante bien. Ahí casi al final del Antiguo Testamento tenemos la profecía de Zacarías. Y en su capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y dictará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Así que fijaos que ya Zacarías apunta que un animal, un asno, un hijo de asna, además lo especifica de esa manera, iba a ser el animal que Jesús iba a usar para entrar en Jerusalén. El pueblo lo ve efectivamente como una entrada triunfal. Y lo ve como una entrada triunfal porque sabéis que estaban esperando a su Mesías. Estaban esperando a aquel que venía a librarles, pero del imperio. Que venía a situar el reino de Dios, el reino de los cielos, de una manera política. De manera que entraba este rey, iba a quitar de en medio a todo el imperio romano y iba a establecer el reino de David. El reino aquel que se había prometido a David hacía tantísimo tiempo y que por fin alguien venía a establecer. Pero Cristo lo ve de otra manera. Cristo lo ve como su última semana en la tierra. Cristo lo ve como el momento en el que se inicia toda su pasión definitiva en esta tierra para finalmente morir en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar. Pero imagino, y es una visión muy particular, imagino los sentimientos tan encontrados que Jesús tendría en esa ocasión. Cuando Él entra, cuando sabe que ya, como dice el
profeta puso su rostro como un pedernal, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Y sabiendo todo eso, él anticipa en su mente y asimila en su mente todo el sufrimiento que había de venirle encima. Porque sabéis que muchas veces, y por otro evangelista lo podéis leer, él se entristece cuando ocurre todo aquello, llora sobre Jerusalén. Él tiene sentimientos humanos, ¿verdad? Y esa entrada triunfal Cristo precisamente la ve como el inicio de su pasión. Hoy día, y en estas últimas semanas, hemos sufrido, entre comillas, la asociación entre cristianismo evangélico y partidos políticos, ¿verdad? Habéis escuchado la noticia de una supuesta pastora de una cierta denominación orando en un acto de un partido de nuestro país, ¿verdad? Y estableciendo el reino, ¿no? De alguna manera ella decía en su oración que por fin se establecían los principios divinos, etcétera, etcétera. No vamos a comentar más, ¿vale? Con el silencio creo que va a ser suficiente. Pero hay muchas pretensiones políticas, no solo en nuestro país, sino en otros países, donde se pretende acercar a Jesús, ¿no? Y acercarlo a posturas políticas. Nosotros somos el partido que más se identifica con el cristianismo. Por esto que te dan una serie de razones, ¿no? Al contrario que el otro, que fijaos que la otra vez, hoy te dan una lista de razones. Jesús no vino a apoyar ningún partido político, porque no lo hizo en su momento y tampoco lo va a hacer indudablemente ahora, ¿no? Pero sabéis todas estas pretensiones que existen. Sin embargo, Zacarías dice, viene tu reino. Y si os habéis dado cuenta en uno de los versículos finales que hemos leído, dice que Él viene a establecer el pacto, Él viene a salvar. Él no viene a quitar un imperio y poner otro. Él viene a salvar a la humanidad, Él viene a salvar al hombre y a la mujer. Otro hecho curioso, y tengo que ir un poco rápido, es el que los propios discípulos y toda la gente que iba delante y la gente que iba detrás echan sus mantos en el camino y echan sus mantos también sobre el pueblo. Lo hacen como una especie de alfombra para el rey, ¿verdad? Era típico que en aquella época, podéis leer en el libro de los Reyes, que también para Jehú se hizo una especie de alfombra donde el rey pudiera pasar, ¿verdad? Podría pasar con los honores de un rey. Para un judío el manto era una prenda básica. Igual que para nosotros puede ser el pantalón, igual que para una mujer puede ser el vestido, ¿no? Era una prenda básica, porque era la que usaban para refugiarse por la noche, era la que usaban como prenda que se ponían por encima cuando hacía frío, cuando hacía calor, etc. Era lo básico para ellos. Y fijaos que algo tan básico para ellos lo ponen al servicio del Señor. Y claro, nosotros ahora en nuestra perspectiva vemos que un manto pues no tiene importancia. Una manta cualquiera, bueno, de estas que son de coralina son buenas ahora para el invierno, o eran buenas para el invierno, ¿no? Esas mantas que nos ponen las mujeres en las camas tan calentitas, ¿no? Pero para nosotros hoy en día no vamos con un manto. Pero imagina que Jesús ahora te pide tu chaqueta, te pide tu pantalón, te pide lo que a ti te identifica y te protege como persona, ¿no? Algo valioso para ti. Para un judío era valioso aquel manto. ¿Y qué hacen con eso tan valioso? Lo ponen al servicio del Señor. Lo ponen encima del pollino para que el Señor se siente y lo ponen a los pies de Jesús para que Él pase por encima. Estaban demostrando de esta manera que cuando había que hacer algo por el servicio para el Señor, estaban dispuestos a dar lo más valioso para ellos. Y Jesús no se niega a ser tratado de esa manera. Por otros evangelios, sabéis que cuando empiezan a clamar todo este tipo de hosanas y de vítores que hacen hacia Jesús, ¿cuál fue la frase que le dijeron a Jesús? ¿Os acordáis? ¿Recordáis? Sí, lo recordáis perfectamente. Dile a estos que se callen, ¿no? ¿Por qué deja que te clamen? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si estos callaran, las piedras clamarían. Él podía hacer que la adoración y el reconocimiento levantarlo aún de entre las piedras.
Y luego recordad también lo que él cita de aquel salmo: de la boca de los niños y de los que maman, fortaleciste la alabanza, fundaste la alabanza. De modo que Jesús no se niega de esa manera, porque él sabía que venía a establecer un reino, pero el reino de Dios, no el reino de los hombres, no el reino concebido de la manera que los hombres lo concebían, sino de la manera que Dios había concebido el reino. Y era un reino para conquistar corazones, para conquistar voluntades, para conquistar la mente y la vida completa de las personas. No era un político más entre todos los que habían surgido. Y todo lo que ocurre en ese momento tan espectacular, tan curioso en esa entrada, esos gritos que dice Marcos en el versículo 9 de Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas, tiene que ver con un anuncio profético del Salmo 118. Cuando uno lee el Salmo 118, va a encontrar que hay un componente de gracia, hay un componente de que Dios viene en gracia y en misericordia. Es un versículo que se repite a lo largo del Salmo porque para siempre es su misericordia. Él viene en gracia a salvar al hombre. Él viene en gracia para visitar al hombre. Y viene a visitarlo para liberarle de la opresión. Y viene a visitarle para liberarle del mayor opresor del hombre, el mayor opresor de la humanidad, que es Satanás, del cual los reinos de este mundo son simplemente un pequeño reflejo. Él venía a liberar al hombre, a la humanidad, de esa opresión que se estaba ejerciendo. Así que él viene, lo tenéis luego en el Salmo 118, lo leéis tranquilamente, viene en gracia, viene en misericordia, viene con un plan liberador para el hombre y la mujer. Y cuando gritan aquello de Hosanna, te rogamos que nos salves ahora, están vitoreando a Jesús y están al mismo tiempo cumpliendo esa profecía de Zacarías 9:9, con un Mesías relacionado con la paz, relacionado con la humildad y relacionado con la salvación. Y acabo ya con esto de la entrada. Zacarías ha mencionado en 2 o 3 ocasiones: alégrate, regocíjate, que tu rey viene. Hermano, la salvación siempre trae alegría. La salvación que Dios te ha regalado debe de producir en ti alegría. No una alegría temporal o una alegría pasajera o una alegría superficial. ¿Recordáis la palabra de David en el Salmo 51 cuando él ha pecado y le pide a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación? Os traigo otro versículo de Isaías 61:10. Yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y 1 Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La salvación trae alegría, hermanos. Pero me temo que no llevamos muy bien el tema de la alegría en nuestra vida cristiana. Me temo que no lo llevamos muy bien. Claro, tú podrás decir que estoy pasando por unos problemas, indudablemente. Lo hemos visto en 1 Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos en medio de ese tiempo también. Pero la salvación trae alegría. No sé si hemos perdido ya el gusto a la vida cristiana. Si hemos perdido el gozo de la vida cristiana. Si nos han pasado tantas cosas, tantos desencantos, tantos avatares en nuestra vida cristiana de mal gusto, que hemos perdido el gusto a la vida cristiana. En una convención de pastores que se celebró en una ciudad, da igual, os
podéis imaginar todos los pastores vestidos de negro, camisa blanca y corbata oscura? Una persona no creyente que pasó por allí empezó a ver esa multitud de pastores. ¿Y sabe cuál fue la pregunta de él? Si era una convención de funerarios, debe ser una convención de pastores. Porque identificamos muchas veces el cristianismo con rigidez en el rostro. Identificamos el cristianismo con que uno no puede estar alegre por la salvación. Identificamos el cristianismo con que una vez que me bautizo ya tengo que comportarme de una manera seria y rígida. Pero la salvación, hermanos, trae alegría. Y no perdamos la alegría en nuestra vida. Hemos perdido la alegría en nuestra vida cristiana. Pero aquí me pasan muchas cosas. Gozamos en medio de los padecimientos. Y nos hemos fundamentado más en la queja que en la propia alegría. Tengo que avanzar, disculpadme porque voy un poquito rápido. Hay además un sentido ético con la higuera estéril. Mirad, me ha costado trabajo. Lo digo porque, claro, mi mente no es muy lúcida, no tengo un coeficiente intelectual muy grande, pero con la constancia llego a ciertos sitios, ¿no? Y me costó el tema de la higuera estéril. Me costó por una sencilla razón. Y está en el versículo 13. El comportamiento de Jesús. Se acerca a la higuera a ver si había fruto, no había fruto, y dice Marcos, porque no era tiempo de higos, no era tiempo, normal que no hubiera fruto. Y Jesús le dice que nadie vuelva a comer jamás fruto de él. Os digo, a mí me costó. A lo mejor tú dices, pues esto tiene una solución muy sencilla, perfecto. Mi coeficiente intelectual no me dio para tanto, entonces me tuve que comer un poco la cabeza. Y le pregunté a algunos botánicos, que son los que me ayudaron a entender un poco esto, ¿no? En primer lugar, hemos de entender que esto es una parábola en acción. Es una parábola escenificada, lo que aquí Jesús está relatando. Con esto de la higuera. Y ahora veréis por qué. Jesús está forzando un gesto simbólico que va mucho más allá de una simple higuera que no estaba dando fruto. Va mucho más allá de eso. Y lo que Jesús quiere expresar aquí es que su pueblo Israel no estaba siendo fructífero. Su pueblo, que se suponía que debía de haber dado fruto, no lo estaba dando. A pesar de todo el empeño que Dios había puesto en enviar sus profetas, en enviar a todas las personas que envió, enviar finalmente a su Hijo Jesús para que entendieran el mensaje de Dios y comprendieran lo que Dios demandaba del hombre. Y no lo entendieron. Os voy a llevar hoy gratis una clase de botánica. Así, ¿vale? Yo voy a explicar. Mirad, la higuera, como lo sabéis, lo que nosotros cogemos, lo que llamamos el higo, no es una fruta, no es el fruto de la higuera. Es la flor de la higuera, ¿sí? O sea que cuando tú cojas un higo, piensa que eso es una flor, ¿sí? El fruto está dentro de esa flor. Esas pepitillas que hay chiquitinas, eso es, ¿no? A los que os gusta comer ese tipo de fruta, si no, pues la hacéis luego en mermelada, que tenéis algo muy buena. Estamos comiendo una flor, ¿sí? Bien, y ahora os pongo aquí una higuera. Eso es una rama de una higuera, cortada de manera así, con esos nudos que tiene justo aquí abajo, esas dos partes que veis aquí. A ver si apunto bien con esto, si funciona. Bueno, las dos flechas de abajo indican esas... por un lado, el fruto que tiene que desarrollar, y por otro lado, una cicatriz que se ha producido en esa rama, ¿no? Y arriba hay lo que se llama una yema apical, que está en el pico de la higuera, de la rama. Arriba del todo, junto a aquella yema apical, tenéis un pequeño bulbo que es un incipiente fruto. Pero ese fruto al final muere, porque allí no se desarrolla el fruto, se desarrolla dentro de la propia rama, ¿sí? Entonces, en esa flecha de medio que tenéis ahí que pone fruto sin desarrollar, es el fruto incipiente de la higuera. Empieza a hincharse, ¿sabéis cuándo? Esto que acontece es más o menos como ahora, principio de abril.
Tú vas a una higuera y no vas a encontrar higo, vaya por donde vayas. Pero, a principios de marzo, ese pequeño fruto empieza a hincharse. ¿Sí? Cuando nos sale un grano en la piel a nosotros, empieza a hincharse poquito a poco, ¿verdad? Empieza a hincharse el 1 de marzo. A mediados de marzo, dicen los botánicos, empieza a abrirse la yema. Ese puntito que hay ahí empieza a abrirse. Y el fruto en sí se llama sicono, sigue engordando. Junto con ese sicono que empieza a engordar, le sale una hojita, ¿vale? Que son las hojas de la higuera. En la segunda quincena de marzo empiezan a salir las hojas. A finales de marzo ya se ven las hojas. Y a principios de abril, tal como estamos ahora, empiezan a verse los frutos que se van a desarrollar. Ya se ven. Y algunos cuentan que esos frutos tienen bastante alimento y son comestibles. Se puede cortar, obviamente no tiene el tamaño normal de una breva o de un higo, ¿vale? Pero son comestibles, tú lo puedes cortar y comértelo. ¿Habíais pensado en esto alguna vez? No, yo tampoco, entonces por eso lo estoy explicando, ¿vale? Para que entendamos el sentido de lo que Jesús está haciendo aquí, que no es algo sin sentido. Ir a una higuera, ver que en principio de abril no tiene fruto, claro, no tiene fruto. Es normal, no, pero es que están ocurriendo cosas normales. Se ve el fruto incipiente de lo que tenía que haber ocurrido. Por lo tanto, Jesús viene a demostrar con este acontecimiento de la higuera estéril, esa manifestación ética del pueblo, de que no habían cumplido con lo que debían de cumplir, de que tenían muchas hojas, pero no tenían fruto incipiente. No estaba creciendo, no iba a crecer el fruto de ninguna manera. Y no iba a crecer porque simplemente se habían revestido de lo externo. Era una higuera llamativa por sus hojas, pero no por su fruto. Israel era un pueblo llamativo por su aparato externo, por todo lo que hacían, pero no estaba dando el fruto verdadero que Dios demandaba de su pueblo. Y eso era lo que Jesús quería demostrarle aquí. Era una higuera que al fin y al cabo está demostrando la vanidad y está demostrando la esterilidad. Porque tener muchas hojas y ningún fruto era la señal de que había una apariencia de piedad del pueblo, y como os ponía antes aquí, vacío de esencia, pero llamativo en apariencia. Aparentemente la higuera era una higuera que parecía que iba a tener fruto, pero uno se acerca, la mira y ve que solamente hay hojas, que no tiene fruto, que no va a dar fruto para ese verano, que habrá que esperar quizá para otro año. Y es por eso que Jesús pronuncia esta sentencia de muerte a la higuera con la serenidad que caracteriza al Hijo de Dios. Que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti. Y Marcos apostilla, y sus discípulos estaban escuchando. Por eso después, Pedro en el versículo 21 le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le da una lección sobre la oración, que ahora no vamos a comentar, una lección importantísima. Y se seca desde la raíz, dice el versículo 20. Cuando pasaban de camino, muy de mañana, vieron que la higuera se había secado, dice Marcos, desde las raíces. ¿Por qué dice eso Marcos? Porque quiere enseñarnos que no habrá manera de recuperar su esencia. No se empezaron a sacar las hojas, porque si se seca una rama, ¿qué haces? La cortas y dejas que el resto del árbol crezca. Empezó a secarse desde la raíz. Era imposible recuperar la esencia de esa higuera. Tendrá que haber, por lo tanto, una nueva planta, un nuevo nacimiento que produzca el fruto apropiado. ¿Y por qué tiene ese sentido ético este pasaje de la higuera? Lo habéis adivinado seguramente. A Dios no le impresiona en absoluto la cantidad de actividades que podamos llevar a cabo. A Dios no le impresiona la cantidad de cosas que hacemos a nivel de iglesia para nuestra bendición y nuestro crecimiento. A Dios eso no le impresiona. A Dios no le impresiona porque Él está interesado en el fruto.
Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. El fruto se lleva cuando estamos unidos a la vid. Esto lo sabemos de sobra. El racimo no decide si es alimentado por la vid o no. El racimo, cuando está injerto en la vid, recibe automáticamente por naturaleza la savia de esa vid. Y es la propia vid la que alimenta a los racimos. Los racimos no deciden si llevan fruto o no llevan fruto. Eso lo decide la vid. Pero en el momento en el que el racimo está injertado, el pámpano está injertado en la vid, ese pámpano lleva mucho fruto. Gálatas 5:22 nos lo dice también. El que está en Cristo lleva fruto. El que está en el Espíritu produce fruto. Amor, ¿me ayudáis? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas contra las cuales no hay ley, dice Pablo. Nadie puede prohibirte que ames. Nadie puede prohibirte que tengas fe. Nadie puede prohibirte que hagas misericordia. Nadie puede prohibirte que tengas benignidad y que seas una persona bondadosa. Nadie puede prohibirlo. Porque es el fruto del Espíritu. Es el fruto que el Espíritu produce en el creyente. No es un fruto que tú tengas que esforzarte todas las mañanas a ver cómo lo puedes producir. Es el fruto que el Espíritu produce en ti en el momento en el que estamos injertados en la vid. En el momento en el que formamos parte de la vid verdadera. Eres una higuera que impresiona por sus hojas, pero no por su fruto. ¿Pretendes contentar a Dios con tus obras? Que Dios esté cada día más contento conmigo porque mira qué buenas cosas estoy haciendo. ¿Sabéis que somos aceptados? Dice Pablo. Sois aceptos en el amado. Dios ya te ha aceptado. No hace falta que hagas grandes cosas para que Dios te acepte. Dios ya te ha aceptado en Cristo Jesús. No tienes que hacer cosas bonitas y cosas súper llamativas para atraer la atención de Dios. En absoluto. Somos aceptados ya en el amado. Y nadie nos puede quitar de esa posición. Dios ya te ve y ve a Jesús en ti. Dios te mira y ve a una persona limpia por la sangre de su Hijo. ¿Piensas que Dios te puede amar más de lo que te ama hoy? ¿Vas a hacer cosas para que Dios mañana te ame más? Dios ya no puede amarte más de lo que te ha amado en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, lo que hagamos para el Señor, lo que hagamos para la iglesia, no es para atraerle la atención a Dios y que cada mañana se sienta súper contento conmigo porque soy un hijo estupendísimo para Él. Y hago cosas buenísimas para llamar su atención. Dios me mira. ¿Y sabe lo que le llama la atención? Si se puede decir así, antropomórficamente hablando. Le llama la atención que un pecador perdido como éramos tú y yo, ahora somos salvos por la gracia de Dios que Él nos ha mostrado, limpiados por la sangre de su Hijo. Y Él no me va a amar más de lo que ya me ha amado en Cristo Jesús. ¿Significa eso que no tengo que hacer buenas obras? Al contrario, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él ha puesto buenas obras para que andemos en ellas. Así que, hermanos, el sentido ético de esta higuera estéril es concretamente ese. Si estamos dando el fruto, si estamos llevando el fruto que tenemos que llevar, si estamos dejando que el Espíritu manifieste su fruto en nosotros. Y finalmente, hay un sentido profético y es cuando Jesús entra en el templo. El templo, como todos sabéis, era el centro religioso, político, administrativo, si me apuráis, económico, social de Israel. Era el todo de Israel. El templo era el lugar más importante de toda la ciudad. Pero había ocurrido una cosa, y es que el templo
que lo habían endiosado tanto, el templo se había deteriorado a tal punto que se había corrompido en un comercio ilícito, en un sitio donde se oprimía en beneficio de unos pocos, y lo que realmente debía de ser el templo se había convertido en todo lo contrario de lo que Dios pedía que fuera el templo. El propio Josefo, el historiador, en su libro de Antigüedades Judías, dice que Ananías, uno de los principales sumos sacerdotes, Ananías es un proxeneta del dinero. Eso dice Josefo, ¿no? Un proxeneta del dinero. Es decir, que tenía tanta ansia de dinero en el templo que era eso, era un centro comercial y de dinero además ilícito. Habían convertido el templo en un negocio lucrativo del cambio de monedas, porque dentro del propio recinto del templo tenían su propia moneda de curso legal, una moneda que solo podía usarse ahí. Así que tú venías con tus euros, con tus dracmas, o con lo que fuera, ibas al templo y si querías hacer algo dentro del templo, tenías que cambiar tu moneda. A cambio, tú vas a hacer el cambio si vas a un país extranjero y tienes que mirar en varios sitios, a ver dónde te cobran menos del cambio, ¿no? Y si procuras llevarte el dinero de España, pues mejor, porque como lo pillas en una oficina de por ahí, te van a salar seguro, ¿no? Así que mejor llevarse el dinero desde el país de origen. ¿Y qué ocurría? Que tú llegabas allí con tus dracmas, querías comprar una paloma, querías comprar un animal para el sacrificio, querías comprar vino para la libación, querías hacer diferentes cosas, pero no con tu dinero, tienes que hacer el cambio. Y en ese cambio era donde se aprovechaban y ganaban dinero ilícitamente. Tenían grandes sumas de dinero en ese cambio, ¿no? Todo ese beneficio que allí se orquestaba era para el santuario, era para Dios, ¿no? Supuestamente era para Dios. Si tú quieres poner allí una mesa para vender cosas, los sacerdotes debían de autorizarte y darte un papel donde decía, igual que ahora en el mercadillo, ¿no? Para estar en el mercadillo tiene que tener una autorización del ayuntamiento. Aquí Juan conoce bastante del tema, ¿no? Pues en el templo era igual, si tú quieres poner una mesa, tienes que tener una autorización de los principales sacerdotes. Si no la tenías, te arriesgaba que te cogieran la mesa, te quitaran todo lo que tenías y te echaran de allí, ¿no? Y eso se hacía a cambio de una comisión de dinero. Entonces tú pagabas grandes sumas de dinero para tener allí tu puesto. ¿Por qué? Porque era el momento de la Pascua, habían venido miles y miles de peregrinos hasta Jerusalén y era un negocio, como otro cualquiera. Pero un negocio dentro del recinto del templo. Vendían animales, vendían vino, vendían certificado de validez de los animales que se traían para ser inspeccionados. Tú podías traer tu propio animal, pero antes de pasarlo, allí tenías a los inspectores. Veis que todo lo que hay ahora, esto viene de tiempo antes, ¿no? Tener los inspectores que te vigilaban a ver si ese animal era con defecto o sin defecto. Siempre le iban a buscar el defecto, para que no ofrezcas tu animal, sino el que ellos te van a vender, ¿no? El negocio del siglo, en este sentido. Y lo hacían todo en ese patio que tenéis ahí exterior, lo que se llama el patio de los gentiles, ¿no? Entonces, en todo ese patio, pues imaginaos el mercado que ahí se había montado y todo el bullicio que en ese lugar había. Y ese era el lugar donde los gentiles podían pasar, ¿sabéis a qué? A orar. Y tú podías orar como gentil en ese lugar, con todo ese jaleo que había, de cambio, de animales balando, de palomas, no sé qué es lo que hacen las palomas, gorjeando lo que tienen que hacer las palomas, ¿vale? De la vaca mugiendo, de la oveja balando, y la gente diciendo, aquí más barato, aquí no sé qué. Pasaos por el mercadillo un martes, un viernes, y veis que cada uno victorea pues sus productos, ¿no? Pues imaginaos allí todo aquello lleno de gente así, y tú intentando orar. Por eso que Jesús dice que la casa de oración ahora era una cueva de ladrones. ¿Pero por qué
lo llama cueva de ladrones. Los ladrones normalmente en la cueva no venden. En la cueva se han llevado el botín, en la cueva se han refugiado de manera segura tras cometer sus atracos. Van, imaginaos ahí de Peñaperros, ¿verdad? Pues María el Tempranillo, cuando atracaban en forma de bandoleros con Curro Jiménez, toda la pesca, atracaban a la gente en esos caminos, después iban a sus cuevas a refugiarse, a protegerse, a estar a salvo. Y el tema es el siguiente, no tanto que estén vendiendo ahí, que sí, pero el tema es el siguiente. El tema es que estos que vendían ahí pensaban que podían comportarse como quisieran fuera del templo, extorsionar a la gente, pero luego podían venir al templo a refugiarse. Cueva de ladrones. Fuera sois unos ladrones y venís aquí a refugiaros. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pues le dais la vuelta a la página y en el capítulo 12 y versículo 40 dice Marcos lo siguiente. Los que devoran las casas de las viudas están robando, ¿os dais cuenta? Son unos ladrones. Y para disimular, ¿qué hacen? Recitan largas oraciones. Están robando, están siendo ladrones, pero bueno, hermanito, no te preocupes, vamos a hacer una oración. Lea si sabe por qué ha podido la hermanita, pero después hacen una larga oración. Y van al templo y oran de manera ostentosa delante de todo el mundo. Y pensaban que podían comportarse fuera del templo, como les diera la gana, luego venir al templo a refugiarse. Y esto era una costumbre que se había venido asimilando a lo largo de los años, que era que el templo era el lugar de protección. Y habían olvidado por completo lo que dice Oseas 6:6. Porque quiero misericordia y no sacrificios. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Y tenéis que leer simplemente al profeta Isaías para daros cuenta de la denuncia profética que hace Isaías. En el capítulo 1, estoy harto de vuestros sacrificios. Estáis dándole cobijo al opresor. Estáis oprimiendo a viudas, a huérfanos, a extranjeros. No quiero más de vuestros sacrificios, dice Jehová. Y Jesús se enoja por causas justas. Se enoja porque el nombre de Dios estaba en juego. Se enoja porque estaban blasfemando el propio nombre de Dios. Nosotros nos enfadamos, nos enojamos con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Porque me ha dicho, porque me ha mirado, porque no me ha mirado, porque no me ha dicho. Le retiramos la palabra por una significancia donde no está en juego el nombre de Dios. Y cuando realmente está en juego el nombre de Dios delante de la sociedad, no nos enojamos. Lo dejamos pasar porque el mundo es el mundo, ¿verdad? Pero Jesús denuncia, igual que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, denuncia la religiosidad inútil del pueblo. Está condenando y está anunciando el mismo fin de la higuera que se secó desde la raíz. Y él está desafiando con una autoridad profética a todo el sistema religioso que se había instituido en ese momento. Todo el boato religioso, toda la religiosidad, todo lo externo que el templo estaba desarrollando, Jesús viene a desafiarlo. Por eso dice después que los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo destruirle. Por eso después, cuando acusan a Jesús, les dice: tú que decías que ibas a derribar el templo en 3 días, tú que habías venido al templo y que hiciste todo esto en contra del templo, sálvate ahora. Y fue una de las acusaciones que trajeron contra Jesús. Y era relevante que Jesús entrara en Jerusalén y que entrara en el templo. ¿Recordáis las palabras propias de Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Se está cumpliendo la profecía de Malaquías, capítulo 3. Mirad, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que vosotros buscáis vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscáis con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos.
Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Jesús era el Señor del santuario. A Él le pertenecía aquel lugar. Era suyo. Y con su autoridad y con su pertenencia de aquel lugar, se pone a echar a los campistas, a volcarle las mesas y a tirar los asientos de los que vendían las palomas. Con su autoridad, porque era su templo. ¿Y sabéis por qué podemos decir que era su templo? Mirad Mateo 12:6. Uno mayor que el templo está aquí. Y Él interviene en aquel lugar, en aquel templo, porque habían profanado el lugar de oración. Aquel lugar que tenía que ser, lo menciona Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros estáis oprimiendo a la gente aquí dentro. Jesús quiere devolverle a ese santo lugar el sentido que le pertenece realmente. El pueblo estaba oprimiendo, o los sacerdotes estaban oprimiendo al pueblo, y estaban sometiendo a los que venían como peregrinos. Los estaban extorsionando, los estaban estafando a los que venían a adorar. Y les cobraban por adorar. Y les cobraban por permitirles la adoración sincera a Dios. Y habían puesto en marcha una maquinaria socio-religiosa que pasaba por ellos, que pasaba por su opresión, que pasaba por su permiso. Con su autoridad podían adorar. Si ellos no daban autoridad para eso, no podían hacerlo. Y le decían a los pobres que ellos eran culpables de su pobreza y que tenían que redimirse a sí mismos de su estado. Y por eso ofrecían palomas, porque no tienen dinero para comprar un becerro, comprar una oveja. Y para ellos estaban destinadas aquellas palomas. Y Jesús finalmente abre el templo a todos. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Un templo que según Isaías 56:7 queda abierto a extranjeros cuando ellos no lo permitían. Un templo que queda abierto al eunuco, que ellos no lo permitían. Un templo que queda abierto a todos los parias de la sociedad, a los que ellos no permitían la entrada al templo. Y Jesús dice, no, este templo, esta casa mía, va a ser llamada casa de oración para todas las naciones. Así que el gesto que Jesús está haciendo aquí es abrirnos la entrada plena y franca a Dios. En un templo que fomentaba la exclusión, que fomentaba la xenofobia, que fomentaba la opresión a personas que no tenían nada que ofrecer más que su pobreza. El templo para un judío era el lugar donde pensaban que pasara lo que pasara, tenían la garantía de que Dios les iba a escuchar. Si hacemos esto, tú nos vas a escuchar. Si hacemos lo otro, cuando vengamos aquí, tú nos vas a escuchar. Pero olvidaron algo que Dios le dijo en 2 de Crónicas, capítulo 7. Sabéis la oración de Salomón, ¿verdad? Cuando tu pueblo no sé qué, y ore desde este lugar, cuando tu pueblo ore de este lugar, cuando tu pueblo ore de este lugar, lo repite varias veces. Y Dios le dice, sí, yo voy a escuchar. Por supuesto que voy a escuchar. Porque está en el lugar que yo he decidido que sea mi habitación. Pero voy a escuchar con una condición. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿recordáis? Se humilla y ora, entonces yo oiré. Si mi pueblo busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mientras, no voy a escuchar. Pero Señor, este es un lugar que entonces no voy a escuchar. Pero tú has prometido, no voy a escuchar. Si mi pueblo no se humilla y ora. Porque ven convertido aquella práctica religiosa en algo, en un fin en sí mismo, y al final eso estaba conduciendo a un deterioro espiritual de la reverencia que tenemos que guardar. Jesús no viene a reformar el templo, no viene a darle un lavado de cara al templo, viene a anunciar proféticamente que todo ese sistema religioso estaba corrupto y que su fin era inminente, igual que el de la higuera. Así que la higuera tiene un sentido, se seca de la raíz, el templo va a terminar su función, va a dejar de existir el templo como lugar de adoración, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios va a abrir
va a rasgar el velo que separaba su presencia de los hombres y nos va a permitir una entrada libre a su presencia. La entrada de Jesús en Jerusalén, hermanos, amigos, es mucho más que una supuesta entrada triunfal. Es el comienzo de la pasión de Cristo. Es la manifestación de que Él es el Mesías prometido por Dios. Es la manifestación de la infertilidad de un sistema religioso. Es la manifestación de que la presencia de Dios se abre a toda la humanidad sin distinción de raza, condición social o limitación. Hermano, alégrate porque tu Rey viene a ti, trayendo salvación, trayendo sentido y trayendo esperanza. Alégrate porque tu Rey viene a ti buscando fruto en tu vida. Alégrate porque tu Rey viene a ti para limpiar el templo de tu cuerpo y de tu mente y hacer de él aquello para lo cual Dios ha venido a habitar en medio tuyo. Regocíjate, alégrate porque tu Rey viene. Viene manso, viene humilde, pero viene determinado a hacer aquello para lo cual Él ha venido a este mundo. Salvar a la humanidad, rescatarnos a nosotros, hacer que produzcamos fruto unidos a Él y al mismo tiempo que nuestra vida se corresponda con lo que somos, templo del Espíritu Santo. Que nos ayude, hermanos y hermanas, a disfrutar de este domingo para la cristiandad tan especial, pero para nosotros tan significativo, por lo que hizo Jesús.